Amigos y amigas, siempre tenemos una visión contradictoria de lo que se conoce como la Edad Media, para otros la Edad Feudal. Por un lado tenemos una visión mágica, idealista de los cuentos de hadas, en donde pues siempre hay caballeros, hay princesas, hay reyes buenos, hay brujas y hay toda una serie de elementos de la fantasía desde que éramos niños. También pues las aventuras, yo por ejemplo las primeras cosas que leía eran las historias del príncipe valiente y curiosamente pues ya las películas más o menos de los tiempos recientes pues hablan de también caballeros Jedi y cosas de ese tipo que implican pues volver a idealizar a la Edad Media como si en el futuro se volviera a las situaciones medievales. Pero por otro lado hay quienes consideran que la Edad Media es una etapa totalmente oscura, totalmente de retroceso, totalmente negativa, en lo que no hubo nada bueno. La verdad es que los dos extremos son malos. Sí, efectivamente la Edad Media es un periodo muy largo que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente, o sea, la caída de Roma, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, la toma de Constantinopla por los islámicos. En ese periodo de 1000 años, pues pasan muchas cosas, pero desgraciadamente es un periodo oscuro. Es un periodo oscuro porque fundamentalmente es un periodo de conflictos. Es un conflicto entre señores feudales y siervos, es un conflicto entre señores feudales entre sí, es un conflicto entre reyes y señores feudales, es un conflicto entre la iglesia y los poderes del Estado, son conflictos al interior de la iglesia entre órdenes monásticas y clero secular. Finalmente, pues es la época de los terribles conflictos entre dos grandes religiones, que es la religión del Islam, los maometanos, los que siguen las ideas de Mahoma, y los cristianos, que lleva pues a lo que es lo más conocido y lo más importante de esta etapa, que son las cruzadas. Y de ahí pues ya empieza a haber nuevamente un progreso, un avance tanto en las ciencias, en la educación, en el comercio, y se van a dar ahí en esta parte final de la Edad Media pues las bases de lo que va a ser ya la Edad Moderna, y con ello la aparición de lo que llamaríamos el modo de producción capitalista. Pero veamos desde el principio en qué consiste esta Edad Media. La Edad Media, como señalábamos, se inicia con algo que es la caída del Imperio Romano de Occidente. Ahí nos habíamos quedado cuando hablamos de Roma. Esto más o menos equivale, para que lo puedan entender, a que de repente en un parabrisas de un coche llega una roca, una piedra sumamente fuerte, y destruye ese parabrisas en diferentes pedacitos. Ya no queda una unidad, sino quedan fragmentos, algunos más grandes, otros más pequeños. Como decíamos, pues finalmente a nadie le interesa ya mantener el título de emperador de Roma. Es más, las insignias se la mandan allá al emperador del Imperio Romano de Oriente, y queda un mundo fragmentado. Un mundo fragmentado que se conoce como el feudalismo. En el feudalismo existe pues un poder en cada feudo, un poder absoluto, un poder que no tiene límites, un sistema de gobierno unipersonal en el que el señor tiene un poder total sobre sus siervos, sobre sus súbditos. El señor se puede llamar duque, conde, marqués, incluso rey. De hecho, llega a haber en algunos casos rey, y hasta incluso hay quienes tienen el título de emperador y un muy pomposo nombre como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero la verdad es que era un señor feudal más. Era los reyes primo entre pares, o sea, el primero entre iguales.
Y la verdad es de que había ocasiones en que un duque o un conde podían tener más poder que el príncipe o el llamado rey. Y el problema era que ese señor feudal podía hacer lo que quería. Incluso se daban abusos, no solamente los hombres libres. En teoría, el feudalismo es un modo de producción diferente. O sea, es una organización de gobierno, pero también es una organización económica. ¿En qué consiste? En que en lugar de que sean los esclavos los que trabajen la tierra, de este momento en adelante van a ser los siervos, llamados siervos de gleba, quienes van a trabajar la tierra. Esto, que se vería a primera vista como un avance, pues no lo es tanto, simplemente es en beneficio de quienes, de los dueños de la tierra. Porque un esclavo, como ya lo habíamos visto cuando hablamos de Columela, solamente trabaja si el dueño de los esclavos está pues presionándolo, vigilándolo, dándole latigazos, etcétera. Si no, pues se hace tonto, no trabaja, no produce. En cambio, el sistema feudal pues se basa en lo siguiente: a los siervos se les da una determinada tierra y les dicen: ustedes en esta tierra tienen que producir, y de lo que produzcan se va a dividir en tres. La primera parte, o sea, lo primero que produzcan, se va para el pago del señor feudal, o sea, son las rentas. Lo segundo que produzcan es para la iglesia, son los diezmos, las primicias, las obligaciones que tienen. Y ya que hayan cubierto su cuota, entonces sí, lo que sigue es para ustedes. Entonces, ¿esto qué hace? Que es un sistema mucho más productivo, porque hay un interés, hay un incipiente deseo de producir más para que les quede a los siervos más. Entonces, con esa lógica, pues los siervos trabajan mucho más y más efectivamente que los esclavos. Además, el esclavo, al ser parte de la propiedad del esclavista, pues si se moría, pues era un problema para el dueño, perdía, como si hubiera perdido un caballo o algún otro animal de campo. En cambio, si se muere un siervo, pues este problema es para la familia del siervo. Entonces, esto también significa menores costos. Claro, en realidad los siervos vivían una situación, primero, de estar atados a la tierra, segundo, una situación de sumisión tal que se llegaba a excesos. Por ejemplo, uno de los excesos más conocidos era el famoso derecho de pernada. Este consistía en que los señores feudales tenían tal capacidad de dominio sobre sus siervos que si una sierva se quería casar con un hombre siervo, pues antes de perder su virginidad o de entregarse a su esposo, tenía que pasar por el señor feudal. Había cosas terribles como esas, y desde luego los siervos estaban atados. Inicialmente, fíjense, la palabra feudo viene de un compromiso de buena fe. Era un contrato que un hombre libre llamado señor con otro hombre libre llamado siervo hacían, uno para darle protección y alimento y otro para darle su trabajo, su auxilio y su concilium, o sea, su consejo. Pero llegó a esos excesos en donde pues esas obligaciones que vinculan a vasallos y señores pues se convirtieron en verdaderas formas peores incluso que la propia esclavitud. Entonces, el feudalismo en lo político era un gobierno unipersonal, donde la única ley que imperaba era la ley del señor feudal, donde hubo un gran retroceso en materia jurídica. Se olvidó el derecho romano, que ya había evolucionado, y se llegó, por ejemplo, a cosas como el juicio de Dios. El juicio de Dios consistía en que si se acusaba a alguien, por ejemplo, de haber cometido un delito, pues se le ataba de pies y manos con cadenas y se le arrojaba al mar. Y si se ahogaba, pues es que era culpable; si se salvaba, es que era inocente. Si acusaba a alguien de robar, pues se le obligaba a meter la mano en aceite caliente. Si se quemaba, es que era culpable; si no se quemaba, es que era inocente. Vean el retroceso que era esto con respecto al avance que había sido ya el derecho romano. Y
este sistema pues imperaba y se basaba en la renta. O sea, fundamentalmente los señores feudales tenían pues la capacidad y el derecho a tener renta. No había unidad política. Les digo, el rey, pues a lo mejor el antecedente del que fue marqués es que era vasallo de un general de los bárbaros que tomaron el Imperio Romano, pero ya no era más que una lealtad personal. No tenía el rey un dominio territorial. En cada territorio estaba el poder del señor feudal. Por ejemplo, si una mercancía se caía, pues inmediatamente tocaba el suelo del señor feudal y por lo tanto esa mercancía ya era propiedad del señor feudal. Entonces fue una situación en la que cada feudo se volvió de autoconsumo, se acabó con el comercio, ya nadie iba de un lugar a otro por la inseguridad, por la incertidumbre que había, y esto implicó un retroceso en los caminos, un retroceso en el desarrollo económico, retrocesos desde luego en todos los ámbitos. El único elemento de unidad que existía en lo que era el viejo imperio romano de Occidente era la iglesia. Ya se había cristianizado Roma y también se habían cristianizado los bárbaros, a veces incluso por herejes, pero ya eran cristianos. Entonces lo único que unía era la religión, y esto hacía que el único lugar en el que pues había algo de estudio, en el que había la posibilidad de desarrollar algo de arte, etcétera, era dentro de las iglesias. Si alguien quería pintar, pues tenía que pintar cosas religiosas. Si alguien tenía que escribir de religión. Si alguien quería construir, pues tenía que construir iglesias. Si alguien quería componer música, tenía que ser los cantos gregorianos o música religiosa. O sea, esta situación es la que predomina en lo que fue el Imperio Romano de Occidente, disperso, basado en la explotación feudal. ¿Qué pasaba en otro lado, en el Imperio Bizantino, en lo que fue el Imperio Romano de Oriente? Ahí sigue un gobierno unipersonal basado en un emperador que sigue teniendo mucho poder. Va a percibir y va a haber reyes todopoderosos, reyes que van a tratar incluso de reconquistar parte de lo que ahora es la Europa, lo que era el viejo imperio romano occidental. Hubo desde luego emperadores muy especiales como el que vamos a mencionar después, que es Justiniano, y desde luego pues hubo grandes persecuciones. Por ejemplo, es cuando se hacen las persecuciones contra los paganos. O sea, se acaba por ejemplo con las Olimpiadas, se acaba con la pues escuela que fundó Platón, la academia, el liceo de Aristóteles. En fin, se va en contra de esa cultura grecolatina y se impone lo que es la cultura bizantina, en la que pues vemos figuras muy poco humanas, con su aureolita, grandes iglesias como lo que fue la iglesia de Santa Sofía, que todavía es un monumento impresionante que está en lo que era Constantinopla. Actualmente Constantinopla pues es Estambul, y el nombre anterior de Constantinopla era Bizancio, por eso a este imperio se le conoce con el nombre de Imperio Bizantino. Entonces, ahí existía un modo de producción que podemos llamar hoy de gran intervención del Estado en la economía. Esto es lo que nos dice Silvia Herzog de cómo era el modelo económico que predominaba en el Imperio Bizantino. En la última época del Imperio Romano, el Estado interviene en la vida económica llevando a cabo, en algunos casos, la producción por cuenta propia, como tratándose de la explotación de las canteras, más este intervencionismo estatal romano que avanza a medida que el tiempo transcurre. Cuando Roma desaparece como potencia dominadora del mundo, no había llegado todavía a un desarrollo completo. En Bizancio continuó la tradición intervencionista y evoluciona hasta llegar a un grado de sin precedentes. Durante los siglos V y VII, las industrias más lucrativas pertenecen al Estado. Los talleres donde se elabora la seda traída del Oriente son del Estado. La venta de pan, de aceite, de carne y de vino está a cargo del Estado.
y la fijación de precios de todas las mercancías a cargo también del Estado. O sea, como vemos, las discusiones que hay entre regímenes estatistas, regímenes en donde el Estado es el que determina todo en la economía, pues no es algo de este siglo, del siglo pasado, de hace algunos siglos, sino ya desde esta etapa de la Edad Media había sistemas en donde el Estado se encargaba de casi toda la economía. Claro, menos de lo más importante, que es la agricultura, que era la base, y ahí sí pues funcionaba pues la idea de que los grandes propietarios, que eran latifundistas, pues eran los dueños. En este imperio bizantino resalta una figura del más importante de los emperadores romanos de Oriente. Y él ya no es emperador romano que esté en Roma, él es Justiniano, que es fundamental, entre otras cosas, porque él va a engrandecer Constantinopla. Es la época en la que se desarrolla más el imperio bizantino. Va a ser las grandes construcciones que todavía son impresionantes cuando uno visita Estambul. Durante su periodo, que fue importante allá por el año 527, pues va a tratar de restablecer la grandeza de Roma, incluso va a tratar de recuperar algunos territorios que habían caído en manos de los bárbaros, que eran ya feudales, y incluso trató de llegar a Italia, y trató y soñó con conquistar o reconquistar Roma, pero pues realmente no le alcanzó. Como lados negativos, bueno, tuvo problemas con su mujer, en fin, hay muchas anécdotas que por razones de tiempo no vamos a ver. Y lo más importante de Justiniano, sin duda, porque esto va a trascender hasta nuestros días, es que en el Imperio Romano de Occidente, pues como les decía, se pierde el derecho romano. Los bárbaros imponen derechos salvajes, y lo que se conocía del derecho romano en Roma y en lo que ahora es la Europa occidental se pierde. Él entonces, ante esta crisis, decide hacer la compilación de todo el derecho romano en una gran obra que se conoce como el Corpus Juris Civile, que en realidad son varios libros, propiamente lo que es la legislación, el digesto, que son las opiniones de los jurisconsultos, en fin, las constituciones del propio Justiniano. El hecho es de que gracias a Justiniano se conoce el derecho romano. Seguramente si no hubiera sido porque Justiniano logra esta compilación, el derecho romano se hubiese perdido, y con esto una de las grandes aportaciones del mundo occidental. Entonces es básica la presencia de Justiniano. Regresando al Imperio Romano, que ya no existía, el Imperio Romano de Occidente, disperso, ahí, como les decía, lo único que queda es las enseñanzas de la Iglesia. Lo único que sigue es la idea religiosa, lo único que se discute es de religión. Ya con la posibilidad de que la Iglesia sea oficial, que la religión obligatoria sea la cristiana, pues esto permitió los concilios, las reuniones y los cambios. Algo muy importante, las conversiones. Muchos se fueron convirtiendo hacia el cristianismo, y era importante porque pues ya el mensaje de Cristo, pues ya había pasado bastantes tiempos de la muerte de Cristo hasta que surgen los fundadores ya de la iglesia, digamos que ya es oficial. A estos padres de la iglesia se les llama la patrística, que es los primeros escritos cristianos, pero no los primeros de la época de Cristo, sino ya los primeros propiamente en la parte final de la Edad Antigua y de la Edad Media. Estos hacen estudios del Nuevo Testamento. Ellos desarrollan, por ejemplo, teorías que son fundamentales ahora en el cristianismo, particularmente en el catolicismo. Por ejemplo, la idea de la Santísima Trinidad no está
Si ustedes la buscan en los evangelios no la van a encontrar. Esto es obra de la patrística. Algunas ideas sobre la alma, etcétera, se van a desarrollar en la patrística. Bueno, el más importante de los autores de la patrística es San Agustín. San Agustín, que se conoce como Agustín de Hipona, aunque en realidad él no nace en Hipona, él nace en Tagaste, él nace en África. E incluso algo que llama mucho la atención, por ejemplo, es que ven esta imagen, pues no puede ser la imagen de San Agustín. Si ustedes van aquí en la zona de la zona metropolitana de la Ciudad de México, una de las iglesias más elegantes que está en Polanco es la iglesia de San Agustín, donde se hacen bodas suntuosas y muy importantes. Y hay un San Agustín blanquito y muy europeo. Y, pues no, él era un africano, él era nacido en África, en Tagaste, seguramente fue alguien negro, por llamarlo por su nombre. En fin, él era hijo de un soldado romano y de una mujer cristiana, Santa Mónica, y él al principio tiene una vida pues de desorden. Él mismo publica una cosa que se llama Las Confesiones, donde habla que tuvo hijos fuera del matrimonio, que era un reventado, etcétera, etcétera, pero de repente se transforma. Primero pasa por una posición que se conoce porque no aceptan que pueda haber puntos medios, están en la idea de que es algo blanco o negro. Esto es lo que se conoce con el nombre de maniqueísmo, que todavía existe hasta nuestros días. De repente los políticos, o eres liberal o eres conservador, no hay puntos intermedios, o es caliente o es frío, cuando la verdad es de que hay muchos grises. Bueno, el maniqueísmo se basa en esa idea. Es una religión que es una mezcla de cristianismo con las ideas de Zoroastro, de Persia, etc. Bueno, San Agustín primero es maniqueo, pero después se convierte gracias a uno de los santos también de la patrística muy importante, que es San Ambrosio, y gracias a esto se transforma y es uno de los grandes defensores de la religión. Es un converso, y muchas veces los conversos son más sólidos en sus ideas que los que originalmente son de una ideología o de una creencia. El converso, el que antes era de una posición y después cambia a otra, muchas veces tiene una fuerza más grande. Bueno, él fundamentalmente es importante por incorporar el pensamiento de Platón a la religión. Su obra más importante es La ciudad de Dios. En esta obra, San Agustín va a decir que pues, la ciudad que está viviéndose en ese momento, de esa decadencia de Roma, es una ciudad del diablo, es una ciudad llena de pecados, y que pues lo que tiene que haber es una ciudad de Dios, que se parece mucho a la idea de la República de Platón. Una ciudad, una idea en donde los que más saben gobiernen, en donde se respeten los valores cristianos, etcétera, etcétera. Lo importante es entonces la idea de moralizar el gobierno decadente que estaba en ese momento en Roma. Él tiene estas ideas, y lo que también lo caracteriza es que es un crítico a la idea de la propiedad privada. Vean cómo ahora que hablamos, los socialistas están, pues sí, pero ya desde los santos medievales había esas críticas a la propiedad privada. La propiedad privada provoca disensiones, guerras, insurrecciones, matanzas, pecados graves o veniales. Por eso, si no nos resulta posible renunciar a la propiedad en general, renunciemos por lo menos a la propiedad privada. Poseemos demasiadas cosas superfluas. Contentémonos con lo que Dios nos ha dado y tomemos solo aquello que necesitamos para vivir, porque lo necesario es obra de Dios y lo superfluo obra de la codicia humana. Lo superfluo de los ricos es lo necesario de los pobres. Quien posee un bien superfluo posee un bien que no le pertenece. Si yo les dijera que esta frase, lo superfluo de los ricos es lo necesario de los pobres, seguramente me dirían, no, esta frase seguramente viene de Marx, o seguramente viene de un socialista. Algunos de los gentes creen que todo lo malo es socialista. No, no viene de ninguno de esos. Viene de un santo
de la iglesia, que es de la patrística. Bueno, entonces él era partidario de que no hubiera propiedad privada. ¿Por qué tiene que ver esto? Se dan cuenta con las ideas de la vida de los primeros cristianos que vimos que estaban en los Hechos de los Apóstoles. O sea, la patrística está muy apegada en mucho a los textos evangélicos, particularmente los que tienen que ver cómo vivían los primeros cristianos. Sin embargo, curiosamente acepta la esclavitud. Dice que la esclavitud es producto del pecado, pero ya establece la idea de que el dueño de los esclavos debe de tratar con benignidad a los esclavos, sobre todo si también son cristianos, porque para Dios no hay diferencia de hombres libres y esclavos, y finalmente en la otra vida, en el cielo, si se portan bien, tanto los esclavos como los esclavistas estarán igualmente en el cielo. Hay otros también de la patrística, otros santos, incluyendo el propio maestro de San Agustín, que también tienen esas ideas relacionadas con la propiedad privada. La naturaleza da todo en común a todos. Dios ha creado los bienes de la tierra para que los hombres disfruten en común y para que sean propiedad común de todos. Es la naturaleza, por consiguiente, la que ha establecido la igualdad y es la violencia la que ha creado la propiedad privada. San Ambrosio. Todas las cosas son comunes, no existen para ser adquiridas únicamente por los ricos. De ahí que no convenga a los hombres ni a la sociedad este argumento. Si lo tengo todo en abundancia, ¿por qué no he de disfrutarlo? Dios nos ha dejado en libertad de disfrutar los bienes de la tierra, pero solo en la medida necesaria, y ha ordenado que tal disfrute sea común. San Clemente. De cuando viene de Dios gozamos en común. Nadie está excluido de sus dones y beneficios, de suerte que todos los hombres pueden disfrutar por igual los bienes y la benevolencia de Dios. San Cipriano. O sea, como vemos, estos santos son clara y evidentemente comunistas. O sea, en el sentido de que piensan que Dios creó los bienes para el disfrute, pero para el disfrute en comunidad. Como les digo, estas ideas pues tienen su origen precisamente en lo que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, en algunos de las cartas, por ejemplo, la carta de Santiago. O sea, no son ideas que vengan de Marx o de alguna gente de este tipo. Sin embargo, lo contradictorio siempre que sucede en el campo de las ideas es de que es muy fácil predicar una cosa y practicar otra. Es muy fácil decir la moral y la ética y de repente ser un inmoral. Entonces, pues eso fue lo que pasó con la iglesia. La primera que no respetó estas ideas de los padres de la iglesia, la que empezó a enriquecerse exageradamente, fue la propia iglesia. Entonces, pues hubo luchas por el poder dentro de la iglesia y por la riqueza que esto generaba, principalmente entre los que eran los sacerdotes comunes, los que podemos llamar el clero secular, los sacerdotes que administran sacramentos, etc. Y otra rama que empezó también, incluso San Agustín creó una de ellas, que son los agustinos, pero existió otra como los benedictinos, San Benito Abad, que vivían precisamente con esta idea de vida en común. Entonces, las órdenes monásticas se opusieron al clero secular. En el clero secular había riqueza, había propiedad privada, había pues sumisión al poder. En cambio, en las órdenes monásticas se establecen 3 votos. En primer lugar, el voto de obediencia. Fíjense, el voto de obediencia que en realidad es el voto de desobediencia. ¿Por qué? Porque en las órdenes monásticas que todavía conocemos, jesuitas, franciscanos, carmelitas, todo eso, al único que obedecen es al Papa y al superior de la orden. Los demás, ninguna otra autoridad civil, ni mucho menos autoridad religiosa, puede estar limitando a estas órdenes que son autónomas. Entonces, por ejemplo, Cluny es un convento en donde viven autónomamente. Y
es el voto de obediencia. Luego viene un voto que es el voto de pobreza. No significa que fueran pobres, había conventos y había lugares de ese tipo que eran sumamente ricos. La idea de la pobreza es porque no había propiedad privada. Hasta la fecha, todavía en las órdenes monásticas, que los jesuitas, que los dominicos, que etcétera, etcétera, hay la idea de que los bienes son en común. Y eso es muy importante porque de esta manera se conservaban. Porque viene la situación de qué pasa cuando se muere una persona que pertenece a una de estas órdenes. Pues si fuera propiedad privada serían para sus herederos. En cambio, si es parte de la orden, se quedan en la orden. Entonces, para evitar precisamente la tentación de que hubiese la posibilidad de que un miembro de esta orden, de los agustinos, de los dominicos, etcétera, etcétera, pues se hace el tercer voto, que es el voto de castidad, por el cual los sacerdotes solamente, fíjense, inicialmente estos votos solamente eran para el clero monacal, no era para el clero secular. Los sacerdotes de clero secular sí podían casarse, sí podían tener propiedad y tenían la obligación de obedecer a los obispos y de obligarse a servir a los señores feudales. No, esto es solamente para inicialmente las órdenes monacales. El voto de castidad, que implicaba el no poderse casar y con lo mismo no tener hijos legítimos. De esta manera se privan de la sexualidad, pero por un motivo económico, para que la riqueza se concentre en la orden canónica, en la orden monacal. Entonces hay conflictos entre ellos. Y no solamente los conflictos se van a dar entre las órdenes monacales y el clero secular, sino también va a haber quienes no son clero, o sea, sino que son laicos o algunos miembros del clero que aún así están en contra de esa acumulación exagerada de la riqueza que tenía la iglesia. Entonces surgen los llamados movimientos de los herejes. Estos movimientos heréticos pues son aquellos que, siendo cristianos, porque el que no es cristiano es pagano. Hay una diferencia de ser hereje y ser pagano. El pagano es el que no cree. En cambio, el hereje es el que cree, pero tiene una visión diferente. Entonces, la herejía, de acuerdo a lo que incluso dice este concilio de Nicea, pues es una doctrina divergente a la canónica, o sea, a la oficial de la iglesia, a sus dogmas, por su autoridad, que es el obispo. A veces las situaciones eran porque no creían, por ejemplo, en la virginidad de María, o no creían en la Santísima Trinidad, cosas de ese tipo, pero sobre todo se volvieron críticos a la riqueza excesiva de la iglesia. Entonces, autores como el propio Agustín, pues combatieron terriblemente estas herejías y estas visiones. Sin embargo, pues hay forma de ver realmente lo que eran los herejes. Las ideas fundamentales de Joaquín son las siguientes. Está podrido el mundo. Los poderosos ejercen la violencia. Los súbditos se hallan entregados a los vicios. El clero ha perdido el conocimiento de la verdad y se yergue contra cuantos piden una reforma. La iglesia se ha corrompido y ha perdido la fe en su misión. Los monjes están depravados. Así se explican los conflictos desastrosos entre el Papa y el emperador, la importancia excesiva adquirida por los legistas, las controversias teóricas, los movimientos heréticos y el avance de los sarracenos, que amenazan a toda la cristiandad. No puede conjurar estos peligros sino una reforma radical de la Iglesia. Realizarán esta reforma unas órdenes que volverán a la pobreza apostólica y renunciarán a toda propiedad y a todo poder temporal. Enviarán por doquiera predicadores que no solo castigarán a los súbditos, sino también a los príncipes. Es necesaria semejante misión, pues se aproxima una nueva era, la del Espíritu Santo. Dios ha dividido la historia en 3 reinos. El primero es el reino del Padre, gobernó a sus hijos con ayuda del temor. Luego vino el reino del Hijo, que gobernó el mundo con ayuda de la cordura y la disciplina. Este reino toca a su fin.
Pronto se iniciará la era del espíritu, en la cual reinarán el amor y la libertad, la dicha interior y exterior. Han pasado los reinos del temor y del avasallamiento, del trabajo y de la disciplina. El tercero, el que se acerca, será la era de la libertad, de la paz, del comunismo, la era de los pobres y los oprimidos, que ya no conocerá clases ni diferencias sociales y en la cual habrá desaparecido la propiedad privada. O sea, como vemos, las ideas de los herejes tienen cierto parecido con las ideas de la patrística, en la crítica a la propiedad privada, en el comunismo, y viven de alguna manera en forma comunal. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a ver lo que sucede más adelante en la propia Edad Media.